Y del segundo sello salió otro caballo rojo. Al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Se le dio una espada grande. Los cuatro jinetes. A esto no se le puede llamar paz. Boletín informativo. Una agencia de noticias ha recogido en El Salvador testimonios de testigos oculares relativos a una masacre de civiles llevada a cabo por el ejército junto a la frontera. Las fuerzas vietnamitas han lanzado un ataque contra la importante base guerrillera de Ampil junto a la frontera tailandesa. China amenaza con tomar Dos bombas represalias. han caído con pocos minutos de diferencia en Beirut Oeste, delante de un bloque de apartamentos, matando a una persona e hiriendo a otras 30. Las Naciones Unidas han declarado que 24 países africanos se enfrentan al hambre o a la carestía de vida a causa de la sequía. Los Estados Unidos proporcionarán ayuda militar a Mozambique. Los funcionarios americanos afirman que este año se ha destinado a ello más de $1 millón. Mozambique tiene acuerdos militares con muchas naciones del bloque soviético. Nos informan que se ha producido un tiroteo en Irlanda del Norte. 2 hombres han muerto a causa de los disparos efectuados por una brigada de las fuerzas secretas de seguridad. Australia ha protestado formalmente ante el gobierno etíope por la incautación de un barco que contenía ayuda internacional. Parte del cargamento iba destinado a zonas controladas por la guerrilla en las provincias de Eritrea y Tigray. En Moscú, el ministro inglés de Asuntos Exteriores ha declarado que Occidente desea la limitación de armamento y ha instado de nuevo a la Unión Soviética para que reanude las negociaciones. Nuestro arsenal nuclear disuasorio ha contribuido a mantener la paz durante casi 40 años. A eso se refieren cuando hablan de paz. Quieren decir que no hemos tenido una guerra nuclear. Pero ha habido otros tipos de guerra, y llamarle paz a eso es negarse a reconocer todo lo que ha ocurrido. El número de bajas habidas desde la Segunda Guerra Mundial en todas las guerras que se han combatido en el mundo entero se eleva a unos 30 millones de habitantes, lo que sobrepasa el número de soviéticos, tanto militares como civiles, que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Y algún día se superará el número total de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Así que a mí me parece que es una falacia. A esto no se le puede llamar paz. Ha habido más de 100 guerras desde 1945. El bloque del Este ha intervenido directamente en 18 y Occidente en 33. Si observamos la trayectoria de la política exterior norteamericana hacia el Tercer Mundo y hacia la Unión Soviética a partir de la Segunda Guerra Mundial, veremos que existe un intento continuo de trasladar las hostilidades hacia el comunismo, a la lucha por los recursos del Tercer Mundo, los recursos y los mercados del Tercer Mundo. Debido al equilibrio nuclear, resulta demasiado peligroso un auténtico conflicto en el Primer Mundo. Así que todas las luchas y las muertes tienen lugar en el Tercer Mundo.
aunque las tensiones se producen en el primer mundo. En 1948, en un documento del máximo secreto, el jefe de estrategia política del Departamento de Estado norteamericano, George Kennan, dijo: tenemos aproximadamente el 50% de la riqueza mundial y solo el 6,3% de la población de la Tierra. Nuestra auténtica tarea para el futuro consiste en idear un sistema de relaciones que nos permita mantener esa situación de desigualdad. No debemos engañarnos pensando que podemos permitirnos lujos como el altruismo o la filantropía. Ni qué decir tiene que hemos de dejar de hablar de objetivos vagos e irreales como derechos humanos, el crecimiento de los niveles de vida y la democratización. Esto era lo que se decía a puerta cerrada en el Departamento de Estado hace unos 25 años, lo que nos llevó a Vietnam para proteger nuestros intereses. Es el mismo interés propio que estamos protegiendo bajo el disfraz de la seguridad nacional y la defensa de la democracia, lo que nos ha llevado a Centroamérica. El antiguo secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, ha descartado el envío de tropas estadounidenses a El Salvador, aun en el caso de que el gobierno salvadoreño no consiguiera vencer a la guerrilla. Añadió que si las fuerzas de izquierda aumentaban su poder en El Salvador, aumentaría considerablemente la amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. El doctor Kissinger encabeza el Comité Presidencial para Centroamérica. En 1960, el 1% de la población de El Salvador era dueña del 20% de la tierra. En 1980, el 2% poseía el control de un 60 a un 80% de la tierra de cultivo del país. Sí, vamos a Suchitoto y los quitaban las cosas, ¿verdad? O sea, que por gusto a los hombres los agarraban y ya no llegaban a las casas. Una sobrina llegó la Fuerza Armada y dándole pecho a su tierna de 8 meses, tuvieron el pudor de arrancársela de sus brazos y ponerla así, subir a un banco a mi sobrina y de allí dispararle, y ahí cayó mi sobrina muerta. Y ya después nosotros, donde ya veíamos que ya mataban los niños, ¿va? Que los hacían pedazos a los niños y a los señores, y ancianos, ¿va? Nosotros ya los corríamos, los salíamos a huir a los montes para aguantar hambre. Entonces ya después, ya no era lejos, no, que ya dijeron a meter aviones también. Fue en la primavera de 1981 cuando los Estados Unidos empezaron a enviar asesores y helicópteros a El Salvador. Vi una película sobre una masacre que se había producido en una zona rural y un sacerdote americano describía cómo los helicópteros que sobrevolaban la charca habían contribuido a la masacre de unos 600 niños y mujeres que huían de una operación de busca y destrucción del ejército salvadoreño. Yo sabía que los helicópteros eran una ayuda militar no letal. Comprendía el idioma de la intervención. El presidente Carter había enviado aquellos helicópteros como ayuda militar no letal, lo cual quiere decir que aquí una persona muy inteligente había desmontado las ametralladoras de calibre 30 de la puerta. Había enviado los helicópteros a El Salvador y una vez allí, otra persona igualmente inteligente había vuelto a poner las ametralladoras en su sitio. A mí me parecía que este país iba rápidamente hacia otra tragedia como la de Vietnam. El problema de El Salvador, o mejor dicho, la cuestión de toda Centroamérica, no es más que una metáfora de las relaciones entre el primer y el tercer mundo, y sin lugar a dudas se basa mucho más en el hambre y la represión que en cualquier forma de ideología. Hay personas que viven del 50% de lo que ganan, dedicando la otra mitad a pagar al arrendatario, lo que quiere decir que muere la cuarta parte de sus hijos. En los años malos afrontaban una decisión muy difícil, pagarle al arrendatario lo que le correspondía, y ver cómo moría de hambre otro hijo, o dar de comer a los niños y dejar que les arrebataran la tierra. Este fue el proceso mediante el que cientos de miles de campesinos salvadoreños perdieron sus tierras en los años 60 y 70 y lo que preparó el escenario para la revolución actual. Al menos 1 millón de campesinos han sido arrojados de sus tierras por la guerra, lo que supone un 20% de la población.
un porcentaje mayor que el registrado en el peor momento de la guerra del Vietnam. La mitad ha abandonado el país presa del pánico y el resto, en su mayoría mujeres, niños y viejos, se amontona en campos de refugiados, generalmente proporcionados por la Iglesia en la capital, San Salvador. Si los Estados Unidos reconocieran que hay injusticias elementales, que existe una situación de pobreza e injusticia que ha empujado a la gente a una actitud revolucionaria, si fueran capaces de reconocer eso, se verían obligados a reconocer también que en muchos casos apoyan el bando de los malos. Están apoyando al malo y defendiendo el derecho de los privilegiados a sembrar la muerte en Hispanoamérica. Y como eso no lo pueden reconocer, tienen que sugerir que esto es una faceta fundamental de la lucha entre el Oriente y Occidente, que es una zona crucial para la batalla entre el marxismo y los Estados Unidos. Pero eso no es una descripción fiel a la verdad. Vivíamos tranquilos, pues. Pero como en esto, pues, empezó eso. Nosotros ni cuenta nos dimos cuando empezamos a ver que llegaban camionadas allí donde nosotros vivíamos, de la Fuerza Armada. Llegaban las camionadas y entonces ya nosotros ya tuvimos temores de ir a Suchitoto a vender. Ya dejamos de ir porque ya fueron que desaparecían unos y ya otros. Y entonces ya tuvimos miedo, ya ni íbamos a vender, ya no podíamos ni ir a comprar siquiera. La oligarquía terrateniente de 35 familias, que han sido durante siglos los reyes del café y de la industria, controlaba de hecho el gobierno, el ejército y la policía. Cuando decenas de miles de ciudadanos salvadoreños empezaron a reclamar en los años 70 mejores condiciones de vida, la oligarquía reaccionó con dureza. La guerra ha despoblado los pueblos y ciudades rurales, convirtiendo a muchas de ellas en meras guarniciones. La gente ha huido a los campos de refugiados o se ha marchado con la guerrilla. El 90% de los guerrilleros de la zona de Guasapa nacieron y crecieron allí. Los demás, procedentes de distintas partes de El Salvador, y los civiles, han decidido vivir en una zona que ha sido bombardeada, atacada, castigada diariamente o invadida por soldados del gobierno, en operaciones de busca y destrucción. Prefieren vivir allí que convivir con el miedo al terrorismo existente en otras zonas de El Salvador, donde un escuadrón de la muerte puede llamar a la puerta en plena noche y arrancarte de tu casa. En El Salvador, los escuadrones de la muerte son sinónimo de las fuerzas de seguridad. Los escuadrones de la muerte de ideología derechista han matado a más de 40.000 campesinos, obreros, dirigentes sindicales, profesores, estudiantes y defensores de los derechos humanos. En San Salvador ya casi no queda sitio para los muertos, pero continúan los asesinatos. Ha sido muy bárbaro sacarle los ojos a la gente con las agujas, hacerlos torturados por pedacitos, irlos torturando, hasta que los han acabado de matar a puros pedacitos, pullones, decollados. Y ese masacre de los aviones, cuando caen las bombas, donde explota la bomba, vuelve a desesquirlar. Allí hacen matazones de cientos de niños, de gente grande, en fin, que los árboles los quema, quedan quemados, todo. Yo había volado en unos aviones idénticos a estos, los T-37, una versión de los A-37, y había visto cómo descargaban su capacidad de destrucción en Vietnam. Pero hasta que no te encuentras recibiendo el impacto, es difícil que comprendas lo que significa y el miedo que produce. Creo que hay un gran paralelismo entre Centroamérica y la guerra en el sudeste asiático. Hay similitud en las tácticas de arrasar la tierra y en las operaciones de busca y destrucción en zonas libres de ataque. Una zona libre de ataque es una región en que cualquier ser vivo es un objetivo militar, y fue mi testimonio en el Congreso lo que impulsó al coronel Bustillo a decir: sí, Guasapa es una zona libre de ataque, lo que significaba que cualquiera de las 16 clínicas, de los 2 hospitales o los 30 colegios son objetivos militares, además de los 10.000 civiles presentes en la región, un 40% de los cuales tienen menos de 12 años. El fósforo blanco es un arma atroz que se emplea para marcar objetivos fijados. El fósforo blanco arde a unos 200 grados centígrados y atraviesa la piel rápidamente. Sigue ardiendo sin llama mucho tiempo después del contacto inicial y a menudo vuelve a revivir espontáneamente, con lo que una persona hospitalizada puede empezar a arder de nuevo si la herida no ha sido esterilizada por completo.
Recientemente un portavoz de los Estados Unidos reconoció que se empleaba el fósforo blanco, pero solo para marcar objetivos fijados. Freddy, un niño de 5 años que ha sido uno de mis últimos pacientes, se encontraba en un objetivo fijado, su casa. Los objetivos fijados son hospitales, clínicas y escuelas. El punto de vista americano convencional ha sido que la estabilidad en el Oriente Medio era lo más conveniente para los intereses americanos. Reagan y Haig eran revisionistas. Pensaban que Israel podía conseguir un gran trato contra un cliente prosoviético, pero en cierto modo los israelíes llegaron y dijeron: podemos hacérselo a la OLP. Ustedes ya los han definido como terroristas prosoviéticos. Les infligiremos un golpe terrible. Todo será muy rápido y solo pueden tener consecuencias favorables. Pero cualquiera que conociera la complejidad de la situación en el Oriente Medio se hubiera dado cuenta de que habría muchas consecuencias negativas si los israelíes emprendían aquella acción. De todos modos, el 6 de junio de 1982, los israelíes invadieron el Líbano. Pretendían expulsar a la OLP e instalar un gobierno pro-occidental manejable. Pero la invasión se convirtió en un catalizador que acabaría por conducir al caos que reina hoy en el Líbano. En 7 días llegaron a Beirut y rodearon a 500.000 de palestinos y de libaneses musulmanes en el oeste de la ciudad. Como en tantos otros conflictos, desde la Segunda Guerra Mundial, la política de las superpotencias no tenía demasiada importancia para los civiles atrapados y empezó el sitio de los 70 días a Beirut. La furia con que los israelíes atacaron a la población sitiada no conoció límites. Cortaron los suministros de agua y energía eléctrica y bombardearon la ciudad desde tierra, mar y aire. En los 2 meses siguientes, 30.000 civiles resultaron heridos de gravedad y más de 19.000 murieron. Israel estaba en el mar. Tiraron una bomba enorme y yo salí despedida a no sé qué distancia. ¿Así que el proyectil explotó? Sí. Y usted sufrió el impacto de la metralla y fue lanzada por los aires. Y no sentía una parte de mi cuerpo, solo la mano y la cara, solo así. No podía mover las piernas y sentía que algo caliente salía de mi cabeza. Me puse la mano aquí y pensé que me iba a morir, porque mis huesos hacían esto cuando gritaba. Hacían esto. ¿Se le había abierto el cráneo? Sí, y salía sangre caliente. Mientras proseguía el sitio, otras divisiones del ejército israelí entraron en el valle de Bekaa, donde se habían desplegado fuerzas sirias prosoviéticas. Derribaron más de 80 aviones sirios y destruyeron su sistema de defensa antiaérea. Repentinamente se produjo un peligro real de confrontación entre las superpotencias. Sharon tenía pensada otra estrategia de guerra. También quería ajustar cuentas con los sirios, que nadie había mencionado ante los americanos. Recordará que el presidente Reagan estaba en Europa intentando hacer una gira triunfal para su debut como estadista mundial cuando sucedió todo esto. Brezhnev le envió 2 ásperos mensajes que Reagan se limitó a transmitir a los israelíes, diciéndoles que tenían que suspender los ataques contra las fuerzas sirias, y Haig trató de convencerle de que no frenara a los israelíes, que les dejara terminar su tarea. Pensaba que ya habían empezado, tenían que llegar hasta el final, pero Reagan no estaba de acuerdo. Reagan volvió a hablar con los israelíes y les dijo: no, una cosa es luchar contra la OLP, pero lo que hagan ustedes contra Siria tiene consecuencias para las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La opinión más extendida culpa de los problemas del Líbano a la invasión israelí y a los palestinos, pero con ello se ignoran los conflictos continuos entre la minoría cristiana que controlaba el poder y la mayoría musulmana. Su guerra civil comenzó en 1975, cuando las milicias cristianas masacraron a 27 palestinos. La lucha estalló inmediatamente entre todas las facciones. La ciudad quedó dividida y así sigue hasta hoy por la línea verde. Los cristianos en el este, los musulmanes en el oeste. Lo que comenzó como un feudo político y sectario es ahora nada menos que una guerra de bandas al estilo de Chicago, cuya víctima impotente es una población atrapada.
Hemos visto la muerte en todas sus formas. Ya hemos sufrido bastante. Ningún país del mundo debería padecer la situación que nosotros nos vemos obligados a soportar. En este piso viven 5 familias. La guerra nos ha traído muchos problemas. Llevamos una vida muy dura. Siempre tenemos que estar vigilando si nuestros hijos están en la casa o en la calle. ¿Qué quiere que le digamos de la guerra? Lo único que nos ha traído es dolor. Queremos un gobierno que solucione los problemas del país, no uno que sea siempre de un bando o de otro. Necesitamos un ejército que no sea partidista, que nos proteja. Necesitamos un gobierno que nos otorgue nuestros derechos, no este caos en que estamos. Queremos vivir. Hemos sacrificado a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, todo. Y no hemos conseguido nada. Mire cómo estamos. Cuando salimos a la calle, no sabemos si vamos a volver. Nunca se sabe si van a abrir fuego. Caen bombas de todas partes. La persona que tienes al lado puede saltar por los aires, eso es. Si tienes suerte lo cuentas, si no, te da. Sé que en el 82 la guerra no tendría por qué haber estallado, que podía haber terminado el primer día. Todos los que estuvieron implicados en aquella época tienen una gran responsabilidad por haber permitido que durara tanto. He de atribuir la misma responsabilidad a la gente de aquí. Cada uno de los hombres que lleva un arma puede elegir entre disparar o no hacerlo. Quiero decir que la decisión final es suya. Si dispara, es responsable. Durante los últimos minutos de nuestra conversación ha habido fuego cruzado a nuestro alrededor. Yo no lo oigo. Ninguno lo hemos oído. Ninguno hemos reaccionado. Sí, ya lo sé. Forma parte del hecho de vivir en Beirut. Los grupos de milicias de Beirut, cuyos continuos enfrentamientos han dividido y devastado la capital libanesa, están retirando el armamento pesado de la ciudad en previsión del nuevo plan de seguridad para Beirut, que ha sido aprobado por el gobierno libanés. Es un primer paso hacia un nuevo acuerdo de paz encaminado a terminar con meses de dura batalla entre los chiitas y los musulmanes suní, entre las milicias drusas y cristianas. Si todo se desarrolla según lo previsto, cesarán los cruces de artillería entre facciones, desaparecerán las milicias particulares, caerán las barricadas que dividen la ciudad y los puertos y el aeropuerto de Beirut volverán a abrirse. Esto era en julio de 1984. Era aproximadamente el alto el fuego número 180 desde el principio de la guerra. Este no fue más efectivo que los anteriores. Después ha habido otros 140. Ninguno ha surtido efecto. La lucha ha proseguido casi sin interrupción. Ayer continuaron los enfrentamientos en algunas zonas de Beirut, con bombardeo en las áreas residenciales de la ciudad, principalmente en la parte oeste. Esto es una herida de bala, seguramente debida a un proyectil de M16. Así que la bala sigue dentro del cuerpo del niño. Sí. Tiene 19 años y es un civil. Sufre una herida producida por metralla en la pierna derecha que ha destruido el hueso. En una guerra como la del Líbano se pueden ver toda clase de heridas. Pero lo más triste es ver a un crío de 2 años en este estado. Es algo que parte el corazón.
Haciendo una estimación conservadora, 85.000 personas como mínimo han quedado inútiles en el Líbano a causa de la guerra. Este tipo de heridas corporales siguen llegándonos continuamente, son mucho más frecuentes y no tienen ningún sentido. Verá, si uno lucha contra un enemigo que ha identificado previamente como enemigo, pues muy bien. Pero ¿contra quién se está luchando ahora? La mayor parte de la gente con la que hablo se hace esa pregunta. Y muchas personas que antes no pensaban marcharse o que lo hicieron debido únicamente a consideraciones familiares, se está marchando ahora para siempre. No quieren tener nada más que ver con este país. Es una forma de morir completamente distinta. Eritrea es en realidad tanto el frente sur del Oriente Medio como la parte exterior de lo que denominamos Etiopía. El control de Etiopía sobre Eritrea le da a Etiopía acceso al Mar Rojo y ofrece asimismo una gran ventaja para cualquier nación que controle a Etiopía o tenga relación con ella. Tras los titulares del hambre y la muerte en Etiopía, se esconde la historia pocas veces contada de la guerra más prolongada de África. Desde hace 24 años, desde que el emperador Haile Selassie se anexionara ilegalmente Eritrea, ignorando la resolución contraria a ello de las Naciones Unidas, el pueblo de Eritrea lucha para reconquistar su independencia. En los años 70, cuando Haile Selassie fue derrocado, también su aliado, los Estados Unidos, fue desbancado y sustituido por los rusos. Contando ahora con el apoyo político y militar de la Unión Soviética, el gobierno etíope actual, conocido como el DERG, lleva a cabo una despiadada guerra de desgaste. Creo que para el DERG y la Unión Soviética, la muerte de civiles y la destrucción de la economía son indiferentes. Mientras sea útil para su política de expansión y de reforzamiento de sus intereses en el Cuerno de África, creo que el hecho de que la gente muera y sea asesinada, de que la economía quede destruida, es algo que tanto el DERG como la Unión Soviética consideran irrelevante. Y por eso envían unos 40 aviones al día en unas 20 salidas diarias en las que bombardean objetivos civiles en muchas partes de Eritrea. También hubo incursiones aéreas en toda la zona. Un mercado que no tiene ninguna importancia militar fue bombardeado. Murieron 44 personas y resultaron heridas otras 94. Sabían perfectamente que el mercado no tenía ninguna importancia militar. Pero, según su política, si uno quiere coger al pez, hay que secar el mar. Lo hicieron únicamente para secar el mar, porque si no, no tiene sentido. No había ningún pez por allí. He estado en los campos de batalla y he presenciado masacres, pero nunca he visto tantas bajas. Yo estaba horrorizado. No puedo expresar hasta qué punto estaba horrorizado. Vi cómo masacraban a los niños. Se les salían los intestinos. Algunos hasta tenían el cuerpo partido en dos de cintura para abajo. Había cuerpos que tenían los intestinos fuera y se los podía encontrar en los árboles, muy lejos del mercado. Se volvía uno loco al ver aquello. Niños, viejos, mujeres masacradas. No es muy... no sé cómo expresarlo. No había visto nunca nada igual. En Eritrea tienen lugar acontecimientos de importancia crucial, no solo en términos de su impacto directo para los eritreos y los etíopes que luchan allí, sino en un sentido regional y global, pero no encajan en el esquema clásico de la confrontación este-oeste. ¿Cómo situaríamos a un movimiento guerrillero de izquierda que lucha por cambios sociales en su pueblo contra la Unión Soviética? ¿Contra un gobierno respaldado por los soviéticos? Rompe los moldes tradicionales. En 1978, cuando vino el DERG y los aviones empezaron a bombardear, destruyéndolo todo, aquí había un gran hospital con médicos que fue arrasado por completo. Había una gran escuela, una escuela primaria que fue destruida también, y muchas casas.
La gente estaba oprimida por la administración del Derg. Abandonaron la región y las ciudades quedaron desiertas. Entre noviembre de 1977 y la primavera de 1978 se enviaron armas por valor de 1,2 billones de dólares a Etiopía a través de Libia y Adén. Fue una intervención sin precedentes de la Unión Soviética y aquello supuso un cambio crucial en la historia de la región. Las fuerzas aéreas etíopes bombardearon a la población civil que se dedicaba a actividades productivas pacíficas. Muchos pueblos fueron arrasados por completo, lo que significó escasez de comida durante muchos años. La epidemia de hambre que padecemos en la actualidad no tiene su raíz solo en la naturaleza, es también consecuencia de la política de guerra del gobierno etíope. El gobierno etíope está utilizando sistemáticamente el hambre como arma política para derrotar al movimiento de oposición. La comunidad internacional está siendo cómplice al guardar silencio debido a los intereses políticos concretos que tienen para mantener relaciones con el gobierno etíope. En este sentido, el pueblo etíope es algo de lo que se puede prescindir. Son peones en una partida de ajedrez mucho más amplia entre el este y el oeste. En 1973 hubo un activo encubrimiento de la sequía que costó 250.000 vidas. Hoy se informa de la sequía, pero tanto la guerra como las consecuencias de la guerra se ocultan. El hecho de que más del 60% de las personas afectadas por la sequía en el norte de Eritrea y en las provincias etíopes de Tigray y Wollo no sean accesibles por medio de los canales gubernamentales es algo que el gobierno etíope oculta sistemáticamente. Solicitan ayuda internacional mientras utilizan todos los recursos del país para aplastar a la población civil que lucha por sus derechos democráticos. Así que creo que se trata de la filosofía de la Unión Soviética y del Derg. Y nada alterará esa filosofía a menos que se enfrente uno a ella con las armas. La única forma de resolver la cuestión es oponer una resistencia inquebrantable. Para salvar vidas es preciso luchar. Sabemos que tendremos que morir por nuestro país y por nuestra gente. Y no tenemos ninguna protección. Los civiles no tienen ninguna protección. Especialmente la gente del pueblo, afectada por el napal. El Derg hace 10 años no tenía napal. ¿Cómo lo han conseguido? En este momento lo consiguen de la Unión Soviética. Normalmente lo lanzan con Mir, sobre todo donde hay concentraciones de gente. ¿Sobre población civil? Especialmente sobre población civil. ¿No sobre los soldados? También sobre los soldados, pero principalmente sobre los civiles. Hoy es la Unión Soviética quien emplea el napal para arrasar Eritrea. Hace 10 años nos acostumbramos a su empleo en Vietnam, pero cuando se acabó aquella guerra, esa palabra, como la guerra misma, casi llegó a olvidarse. En este país hay una amnesia total con respecto a Vietnam. Hoy pregunta uno en los campus universitarios y los estudiantes no saben siquiera en qué bando luchamos. Nos preguntan continuamente, hemos oído hablar de napal, ¿pero qué es? Hay que recordar, y eso es algo que el pueblo americano olvida muy rápidamente, que aquello no fue una acción policial, aquello fue una guerra.
En abril de 1975, la guerra de independencia vietnamita de los 10.000 días llegó a su inexorable conclusión. Los Estados Unidos habían gastado por lo menos 500 billones de dólares en aplastar al pueblo vietnamita, dinero invertido en su mayor parte en bombas y municiones. Cuando los últimos marines estadounidenses salieron tan ignominiosamente del tejado de su propia embajada en Saigón, dejaron a sus espaldas un país destruido, que es, aún hoy, un auténtico campo minado. Casi 3 millones de bombas y granadas sin explotar están esparcidas por el país. Normalmente las encuentran y hacen explotar inocentes campesinos que están trabajando la tierra. Probablemente unos 10.000 han sido muertos por lo que el ejército de los Estados Unidos denomina artillería sobrante. Casi 9 años después, todos los hospitales del sur del país recibían por lo menos a una víctima por semana. Un hospital de Saigón, el Chao Rai, tiene que tratar a más de 1.700 víctimas y el número de bajas no disminuye. Este hombre golpeó una granada enterrada en el suelo con una herramienta. Le dio en la cara y ahí queda la cicatriz. Los fragmentos de proyectil le han roto los globos oculares. Aquí tenemos a un muchacho de 12 años. Estaba cuidando sus vacas y una de ellas pisó una granada. Sufrió la amputación espontánea del brazo derecho. Eso quiere decir que la granada le arrancó el brazo. Se lo arrancó, sí. En la otra mano tiene heridas en los dedos. Dice que le duele mucho el brazo derecho que le fue arrancado. Le duele día y noche. Constantemente. ¿Constantemente? Constantemente. Este país ha desertado por completo de su responsabilidad después de la guerra. Y en estos 10 años que han seguido a la caída de Saigón, desde que la guerra terminó oficialmente, no ha hecho nada por Vietnam. No ha hecho nada por ayudar al país a afrontar las consecuencias de la guerra. Ya en enero de 1962, el presidente Kennedy autorizó una operación que llevó a la irrigación de las selvas y plantaciones vietnamitas con un defoliante herbicida denominado agente naranja. La finalidad consistía en acabar con el escondite de los Vietcong, matando la selva. El agente naranja, así llamado debido al color codificado con que se marcaban sus contenedores, contenía dioxina, una de las sustancias químicas sintéticas más letales que se han fabricado, 1000 veces más potente que la talidomida. Solo 30 gramos en el suministro de agua de una ciudad como Londres mataría a toda la población. Y entre 1962 y 1971, 45 millones de litros que contenían 109 kilos de dioxina fueron arrojados sobre Vietnam. El 50% de sus selvas, el 41% de la selva costera de mangrove y el 40% de las plantaciones de caucho han sido destruidas y se estima que no se recuperarán hasta pasados 40 años. El coste en vidas humanas es aún más trágico. En un país que apenas conocía el cáncer y donde mutaciones genéticas eran sinónimo del mundo avanzado, ahora las campesinas dan a luz niños con malformaciones casi desconocidas hasta entonces por el sudeste asiático. Niños sin extremidades, niños sin ojos, sin cerebro, son ahora moneda corriente. Al visitar los orfanatos y algunos hospitales, he comprobado que no solo ha aumentado el número de afectados, sino que aparentemente hay algunas malformaciones de nacimiento tan terribles que es milagroso que esos niños puedan seguir con vida. Con thích không con? Con thích đánh má hồng không?
El precio pagado por los vietnamitas por su independencia es incalculable. Pero el Senado de los Estados Unidos calculó recientemente que la guerra mató a más de 2,5 millones de personas, en su mayoría civiles vietnamitas. Contemplar ese gran mosaico con los nombres de 58.000 norteamericanos, hombres y mujeres, que murieron en aquella guerra, es algo que le hace pensar a uno. Hay mucho que decir sobre Vietnam y nuestra participación en aquello. En mi opinión, sigue teniendo enormes consecuencias aún hoy. Como nación, no hemos conseguido comprender cómo nos metimos en aquella guerra. Y todo país incapaz de aprender de sus errores está condenado a repetirlos. Y yo creo que a eso estamos abocados en Centroamérica. Nos estamos metiendo en una situación con la que Estados Unidos no tiene nada que ver. Y uno de los grandes miedos que tenemos nosotros, la última generación de hombres y mujeres que este país envió a la guerra, es precisamente ese, el de no ser la última generación. Y creo que, desgraciadamente, yo veré otra guerra antes de morirme. Y esa me parece la peor tragedia de la guerra del Vietnam. Que no hayamos aprendido, que volvamos a repetir el mismo error. En El Salvador, los asesores militares norteamericanos, que en su mayoría echaron los dientes en Vietnam, son los que dirigen la guerra. Hasta esta fecha, el gobierno ha proporcionado armas por valor de más de $500 millones al ejército salvadoreño. En 1984 se entregó un avión de aspecto inocente, pero de gran capacidad letal, llamado artillero AC-47. En Vietnam se le puso el mote de El Espanto, porque puede disparar 6.000 tiros por minuto sobre amplias zonas de tierra. La administración le aseguró al Congreso que solo se enviaría un avión. El congresista Miller es el coautor de un informe que demuestra que dicha promesa se ha roto. Un corresponsal de la BBC en El Salvador informa que los observadores militares afirman que el artillero puede obtener lo que el gobierno no ha podido conseguir hasta ahora: matar a un gran número de guerrilleros ametrallando intensamente zonas grandes. El único objetivo de los militares salvadoreños consiste en matar a todos los guerrilleros posibles al precio que sea. De lo contrario, no habrían pedido los artilleros y los Estados Unidos no los habrían enviado. En segundo lugar, la guerra está tomando un giro muy distinto. Hemos introducido esos artilleros que son increíblemente eficaces para lanzar miles de descargas y los estamos utilizando en zonas muy pobladas. Como consecuencia, estamos llevando amplios sectores de la población salvadoreña a campos de refugiados, tanto en El Salvador como fuera, despoblando las zonas donde nos preparamos para una confrontación con la guerrilla. Al suministrar armamento sofisticado, estamos provocando una intervención cada vez mayor de los Estados Unidos en esta guerra. Porque la tecnología sobrepasa la capacidad de los salvadoreños para controlar su propia guerra. Y ahora podemos ver con claridad tres cosas. Estamos financiando casi la totalidad de la operación militar de El Salvador. Somos los responsables de haber ampliado el tipo de guerra existente en El Salvador. Y ahora lo que estamos haciendo es involucrarnos cada vez más, a nivel tanto de personal americano como de tecnología americana, para que esa guerra siga adelante. Los asesores militares estadounidenses entran y salen discretamente de las zonas de combate en El Salvador.
El informe Miller revela que al excluir progresivamente personal contratado a corto plazo, el número de americanos que hay ahora dirigiendo la guerra es el doble del que autorizó el Congreso. Están tratando de ocultar al Congreso la magnitud de nuestra intervención en El Salvador. Se había acordado una élite de 55 hombres en calidad de personal americano, y cuando la administración se dio cuenta de que no eran suficientes, lo que hizo fue redefinir lo que significaba aquella élite. Ahora, cuando se ha doblado el número de asesores y el Congreso sigue creyendo que son 55, la realidad es bien distinta. De esa ayuda, pues ella que aquí al presidente, ¿verdad? De que él se le hiciera conciencia, a que él es padre de familia, y así viera de que nosotros nuestros hijos los hemos enterrado como un perro, pues ella de que no los hemos enterrado tampoco, porque se entierran, solo se tiran así, al que quedó y el que no, por encima queda. Y allá en los cantones donde eran tan fértiles de cosas de producción, hoy no hay nada, son unos hoyos profundos donde caen estas bombas. Y todo esto es una escasez a la misma economía aquí de El Salvador. Y si él no mandara estas ayudas, porque dice que en los frentes, ellos dicen frentes de guerra, pero son los cantones. Mire, ¿Qué es lo que piensan cuando ven esto? Van para Tuchitoto, aquí van a llegar los camiones. Es el lugar donde nosotros, así queda. Con todas nuestras innovaciones tecnológicas, con los artilleros AC-47, los bombarderos A-37, con nuestros tanques, hay que comprender por qué sus salvadoreños combaten mejor que nuestros salvadoreños, como diría nuestro Departamento de Estado. La cuestión es que nosotros utilizamos a muchachos de 15 a 17 años que, como ha conocido el presidente Duarte, son arrastrados a punta de pistola, que no tienen ningún interés en el sistema que están defendiendo. Se parecen mucho a los chicos americanos que fueron a Vietnam en 1970. Su objetivo es seguir vivos un año más. Comparan eso con una persona de 15 a 17 años que sabe que está defendiendo a su familia, luchando por la existencia para fundar un nuevo sistema socialmente justo. Y he aquí el principio por el que la política exterior norteamericana no funcionará jamás. No podemos comprar moral, no podemos comprar carisma, y tampoco podemos acabar con la corrupción con dinero. Eso es algo que no hemos entendido en Centroamérica, al igual que no lo entendimos en el sudeste asiático. El nacionalismo, bajo su forma contemporánea, es una fuerza política muy poderosa y no se la puede destruir únicamente a base de capacidad militar. Uno lo ve en la historia reciente de todo el mundo. La guerra de Vietnam es el ejemplo más trágico, pero la Unión Soviética se enfrenta a la misma realidad en Afganistán. La tragedia es que acabaremos destruyendo todos y cada uno de esos países. El problema de la pobreza no va a desaparecer, la guerrilla tampoco, y cuando hayamos terminado volveremos a estar donde estábamos hace 25 años. ¿Por qué repite la gente inteligente las mismas tonterías?
las intervenciones reiteradas contra movimientos nacionalistas radicales que son ruinosas, que no tienen éxito políticamente y que dividen profundamente la opinión pública del país. ¿Por qué seguimos haciéndolo? ¿Qué es lo que nos impulsa a hacerlo? En esta zona cara y sofisticada se está llevando a cabo un gran despliegue de publicidad y de ventas según el sistema clásico, exponer el género. Se celebran demostraciones en Famboro y en París, se imprimen atractivos catálogos y folletos y se presentan las mercancías, pero para nadie en especial, simplemente se pone a disposición de los posibles clientes. Inventory in 1986. There's our tornado coming back. Es una investigación multimillonaria de Marconi, Coman y Control Systems, con Derlicon y Byters. Es una gran empresa. Todos los países aportan algo. Alemania, las municiones. Los Estados Unidos... La munición normal es muy cara. Un solo disparo cuesta aproximadamente 25 centavos. Con este sistema no llega ni a un centavo por disparo, así que se ahorra mucho. Hay una gran cobertura por parte de la prensa de las cuestiones de armamento, de lo que se crea y de lo bien que funcionan los nuevos aparatos, como si fuera un producto más. Naturalmente hay gente que sabe lo que tenemos y lo que se puede hacer con eso, o por lo menos lo que se dice que se puede hacer, y eso ya es distinto. ¿Cree que los vendedores son conscientes de lo que ocurre cuando alguien aprieta el gatillo de uno de esos artefactos? No, creo que no piensan en eso. Se ha mejorado considerablemente la capacidad del avión para transportar armamento. Hemos incrementado el peso que se puede llevar y es impresionante la gama de armas que es capaz de albergar. Esto es una bomba múltiple. Una vez lanzada la bomba desde el avión, este pequeño propulsor que ven delante libera el sistema y lo ceba. Y a continuación caen una serie de bombas pequeñas. En la sección central tenemos las raquetas Brandt y los BL-755 permiten utilizar una serie de aparatos explosivos. El lenguaje de la guerra es todo él una mentira. Es una forma de decir que no hacemos lo que hacemos. Hablamos de armas antipersonales. Hablamos de todas esas cosas en unos términos asépticos que separan el agente de las consecuencias. Magic. Los misiles antiaéreos Matra Magic pueden ser transportados en los puestos fuera borda y su sofisticado sistema de ataque garantiza la eficacia de su uso. Hemos incorporado grandes mejoras que permiten un enfrentamiento aéreo mucho más eficaz y han aumentado lo que en la actualidad se denomina capacidad de supervivencia en operaciones aéreas contra tierra. Veamos cómo es posible aumentar dicha capacidad de supervivencia, vivan o no vivan. Nuestro mercado son los países del tercer mundo que aspiran a tener un avión de mayor capacidad que lance las bombas con mayor eficacia. Mucho más caro. Parecía muy interesado. Hemos encargado este.
La industria del armamento no solo es competitiva, sino imparable. Todos los años aparecen nuevos sistemas armamentísticos que hacen un poco más que los anteriores, y el mercado parece inagotable. La Agencia de Control y Desarme de los Estados Unidos calcula que en 1984 las ventas y encargos de armas occidentales presentaban un superávit de 40.000 millones de dólares. También calcularon que las ventas del bloque soviético arrojaban un superávit de 21.000 millones. Sin este volumen de ventas, nos dicen, los países desarrollados, tanto los del este como los del oeste, serían incapaces de mantener su industria y la consecuencia sería la bancarrota y el desempleo. Pero al parecer no es este el único motivo que subyace a la carrera de ventas de un producto tan repugnante. Para armarnos adecuadamente tenemos que armar el mundo. Tenemos que aumentar la producción de armamento para poder comprar el artículo que necesitamos para nuestras fuerzas aéreas, por ejemplo, o para nuestro ejército. Tenemos que producir mucho más para comprar las armas que queremos al precio conveniente. Los fabricantes han conseguido hacer valer esta especie de chantaje porque el precio lo ponen ellos. Así que nosotros no podemos comprar lo que queremos si no vendemos una cantidad mucho mayor a terceros, lo que significa que hay una gran necesidad interna de buscar mercados extranjeros para equipos muy costosos. Y los fabricantes consideran que el poder anunciar que el producto funciona da un enorme prestigio. Pero nunca se habla de las vidas que cuesta tener pruebas de ello. Y si el enemigo tiene un artefacto de estos que le costó 1 millón, uno tendrá que gastarse 6 millones para defenderse de él con este otro. El problema de la producción de armamento es que no son equipamientos que entran en la economía para ser utilizados. Y debemos dar gracias a Dios por ello. Ese equipamiento se queda ahí parado. Y para fabricarlo se emplean recursos, a veces muy escasos, y siempre irrecuperables. Las pérdidas son de hombres, materias primas y dinero. El 20% de los científicos del mundo se dedican a la investigación armamentística. Los programas de armamento devoran el 25% de toda la investigación y la tecnología existentes. El 50% de la investigación llevada a cabo por el gobierno británico está destinada al capítulo de armamentos. En todo el mundo se dedican más recursos monetarios e intelectuales a las armas que a la investigación sobre salud, producción de alimentos, energía y protección del medio ambiente. En 1935 se gastaron 910.000 millones de dólares en armas en el mundo entero. En ese mismo año el presupuesto de la Organización Mundial de la Salud ascendió en total a 520 millones, el equivalente de 6 horas de gastos militares. Los Estados Unidos nos han encargado 18. Son para el transporte, con una opción de compra para 48 unidades más, lo que proporciona gran cantidad de puestos de trabajo en Shorts. Y tras derrotar a una seria competencia, lo hemos conseguido. Estoy muy satisfecha. Trace Econometrics llevó a cabo un estudio en el que se mostraba lo que ocurriría si los millones de dólares que se gastan en armas se invirtieran en otras cosas. Descubrieron que cada 1.000 millones destinados a una actividad no armamentística creaban 40.000 puestos de trabajo más que si se invirtieran en armas. Y eso es importantísimo que la gente lo tenga presente. Oímos continuamente el argumento de que las armas son muy beneficiosas para la sociedad porque crean empleo. No es cierto. Evidentemente, si fabricamos cosas que no necesitamos y que ni siquiera podemos justificar ante nuestro pueblo, tendremos que venderlas en el extranjero. En el momento en que podemos abrir un área de ventas, aunque el gobierno de la misma no sea favorable para nosotros, esto nos exige una inversión y una cooperación cada vez mayor por parte de ese gobierno. Necesitan más y más. Es tan caro que no pueden pagarlo. Así que piden créditos. Nos lo piden a nosotros y para devolver el dinero, lo primero que hacen es enviar la mayor parte de su riqueza fuera del país, al nuestro. Y con eso no pagan más que los intereses de la deuda que ya tienen contraída. De este modo, se entrampan cada vez más, como un drogadicto que necesita una dosis de heroína cada vez más fuerte. Y en esos casos, lo que hacemos es fomentar guerras. En el Cuerno de África, Etiopía, con el respaldo de la Unión Soviética, está tratando de aplastar la lucha de Eritrea por su libertad.
En una zona donde decenas de personas se mueren de hambre, el ejército etíope suma 300.000 hombres, y un ejército de este calibre siempre está hambriento de armas. Se calcula que se han transferido a Etiopía armas por valor de 3.500 a 4.000 millones, lo que significa que el capital de varias generaciones futuras está siendo hipotecado en esta guerra. El efecto de la guerra y de la militarización de la sociedad etíope en su conjunto ha sido devastador para la capacidad productiva de Etiopía. Hay escasez de comida porque las personas sanas han sido arrancadas de actividades pacíficas, productivas, para combatir en una guerra que no entienden. He visitado guarniciones etíopes capturadas y he visto grandes cantidades de comida almacenada con una etiqueta que ponía claramente: únicamente distribución gratuita, regalo de la CEE. La tenían en la guarnición para dar de comer a las tropas. ¿A quién le ha comprado la leche en polvo? Dice que el ejército la vende y que él se la compra a pequeños comerciantes. El ejército etíope se la vende a pequeños comerciantes y los comerciantes de Eritrea se la compran a ellos. La compran en Koren y la traen a Kurmika. Entiendo. ¿Y él a dónde la llevará? A Kassala, Sudán. Así que coge la comida que la Comunidad Económica Europea le ha dado a Etiopía y la transporta por Eritrea, donde la gente pasa hambre, para llevársela a Sudán. Exacto. Como la Organización de Asistencia de Eritrea no puede comprar la leche en polvo a los comerciantes, la leche y otros productos de la ayuda internacional viajan las últimas millas de Yemika a Kassala, nada más pasar la frontera con Sudán. Al mismo tiempo, decenas de miles de eritreos muertos de hambre recorren el mismo camino. Para muchos este es el final del trayecto. Was Sharifi, un desierto abrasador que se encuentra a pocos kilómetros de la frontera. Hay un solo pozo para 49.000 personas. Eso no es nada. Podríamos ponerle un techo al campamento entero y convertirlo en un hospital. La situación es así de terrible. Cuando abrimos el centro pediátrico, cogíamos a todos los niños que estaban enfermos. Muchos estaban ya muriéndose, y por mucho que tratamos de ayudarles, era imposible. Así que ahora aceptamos solo a los que tienen alguna oportunidad de sobrevivir. Los niños gravemente enfermos, los que se están muriendo, tienen que volver a su choza a morir. Una semana antes de Navidad se anunció un envío por avión. ¿Llegó aquello? Aquí en Kassala recibimos 3 cargamentos de mercancías. Había tiendas y mantas. También algo de comida. Pero con tanta gente no había ni para empezar. ¿Necesitan tiendas y mantas en este momento? La necesidad primordial es el agua y después la comida. Estas personas padecen las consecuencias de decisiones tomadas a miles de kilómetros de distancia por políticos que no se preocupan de lo que puedan acarrear sus actos mientras las superpotencias juegan a la geopolítica con el Cuerno de África. Si se hubieran llevado a cabo unos programas realistas de desarrollo que eran y son posibles, ninguna de estas personas se estaría muriendo. Tanto a Moscú, que suministra armas, como a Whitehall y Washington, a quienes la iniciativa de los medios de comunicación, las estrellas del rock y la gente de la calle ha hecho enrojecer de vergüenza por no ofrecer comida para estas gentes, los eritreos les importan poco. Los bloques cortejan al gobierno etíope con vistas a una ventaja estratégica. La situación de sequía y de hambre se ha convertido en una auténtica arma política. El DER la está usando como una carta para no proporcionar ayuda humanitaria a la población civil necesitada. Es un juego entre grandes fuerzas y yo creo que el pueblo no tiene nada que ver con esa política. Desde finales de los 70, cuando la Unión Soviética se introdujo en el país, los esfuerzos de los Estados Unidos se han encaminado a desplazar a los rusos. Con frecuencia no tanto por un interés positivo por Etiopía, como debido a un interés negativo por echar a la Unión Soviética. Cuando habla con la gente, ¿por qué le dicen que han venido a Kassala? Dan 2 razones. Vienen por la guerra que hay en su país y también debido a la sequía. Se olvida con frecuencia la cantidad de guerras que se están desarrollando en el tercer mundo y se olvida asimismo que tienen efectos.
y el hambre es uno de los más evidentes. Considere los millones y millones de refugiados del mundo que han sido arrojados de sus casas y de sus campos. En una economía agrícola, cuando uno deja su casa, pierde toda oportunidad de alimentarse. La guerra no solo destruye la comida, sino que también desplaza a la población. Lo más triste de la situación de Etiopía es que hay una enorme respuesta mundial para remediar el hambre que existe y que eso no se ha canalizado hacia el entendimiento de sus causas. Y esto no ocurre solo en Etiopía. Hay muchísimos países africanos que han tenido guerras prácticamente ignoradas. Ignorados por los focos de la televisión y la prensa, al menos otros 7 países africanos luchan contra las plagas de la guerra y del hambre. En Mozambique, los camiones de comida solo pueden desplazarse bajo una escolta militar que los proteja de los ataques de rebeldes, respaldados por Sudáfrica, conocidos como el MNR. El gobierno de Mozambique afirma que fuerzas antigubernamentales han tendido una emboscada a un convoy de vehículos civiles. Han muerto 11 personas. Cuando Jan Smith perdió el poder en Rhodesia en 1980, Sudáfrica se convirtió en el habilitado de su ejército de bandidos, estimulados a desestabilizar el Frelimo, el gobierno socialista del vecino Mozambique. Son sus ataques los que hacen que en ocasiones sea imposible que la ayuda llegue a las personas necesitadas. Aunque los detalles puedan diferir aquí y en el Cuerno de África, el problema de base es el mismo. La voluntad de alimentar al pueblo no está determinada por sus necesidades, sino por lo que se llaman intereses geopolíticos. ¿Tienen la leche en polvo, el maíz, etcétera, que necesitan? No tenemos nada. Llega el maíz que manda el gobierno. Pero lo que necesitan son cosas como leche y, en general, alimentos con un alto contenido de proteínas. No tienen nada. ¿Lo han pedido? ¿Ha pedido el campo esas cosas? El gobierno hace lo que puede, pero las necesidades son muy grandes. Aunque traigan suministros médicos y comida a esta zona, llevar eso a la gente es algo que resulta muy difícil. ¿Hasta qué punto se ven los esfuerzos de personas como usted o del gobierno, obstaculizados por la guerra, por la resistencia del MNR? Han atacado este campo más de una vez la semana pasada. Pretenden coger comida y aterrorizar a la población. No comprendo a la gente que ataca a los civiles, que mata a los pobres campesinos, que les corta la cara, la nariz, las orejas, que pone minas en sitios por donde sabe que solo pasan civiles. Me resulta muy difícil de entender que esa misma gente se dedique a publicar a los 4 vientos que luchan por la libertad del pueblo. Y cuando llegan a un pueblo de 1000 habitantes, donde no hay más que 400 familias y lo incendian, no le crean problemas al gobierno, ni tampoco al Frelimo. Le crean problemas al pueblo, porque esas casas son de la gente, no del gobierno. Hay provincias en que la seguridad es tan escasa que la única forma de llevar ayuda es por medio de un viejo avión. Mientras Sudáfrica paga a los MNR para que siembren el terror en Mozambique, la Cruz Roja de Mozambique tiene que pagar a una compañía sudafricana por el viejo avión. La gente padece la guerra y el hambre al mismo tiempo. Es imposible hacer nada por el desarrollo de Mozambique sin parar la guerra. Uno intenta instalar una bomba, vienen y destruyen la bomba.
Intenta construir una casa, vienen y derriban la casa. Intentan sacar una cosecha, incendian la cosecha. Si envías un coche con ayuda para la gente, lo detienen, lo destruyen. Es imposible. Lo primero que hay que hacer es acabar con la guerra. Es preciso que haya paz. Cuando fuimos allí en agosto de 1983, era evidente que Sudáfrica estaba llevando a cabo una guerra general contra todas las naciones fronterizas, que estaba emprendiendo toda clase de acciones para desestabilizar a los gobiernos de estos países, bien para derribarlos, bien para hacerlos tan débiles económicamente que se vieran obligados a establecer acuerdos con Sudáfrica. Y Sudáfrica indica estos acuerdos como prueba de que se lleva bien con sus vecinos. Dicen, miren los acuerdos, podemos negociar con ellos. El acuerdo de Komati es una serie de compromisos en que los mozambiqueños se comprometían a no servir de plataforma para las actividades del CNA dirigidas contra Sudáfrica, y Sudáfrica, a su vez, se comprometía a no servir de plataforma para actividades del MNR dirigidas contra Mozambique. Nuestra impresión general es que ambos países han cumplido el acuerdo, han sido fieles a ese compromiso. Los mozambiqueños cumplieron el compromiso que habían firmado. Pero por alguna razón, los sudafricanos no han podido cumplir su parte del acuerdo. Según mis datos, tras haber contribuido a convertir al MNR en el ejército rebelde que es hoy, al gobierno sudafricano le está resultando muy difícil llegar a un esquema de control de sus actividades como debería aplicarse en un intento de alto el fuego. No tenemos confirmación de que el ejército sudafricano siga suministrando material a la resistencia mozambiqueña. Buen día. ¿Cómo está? Buen día, obrigado. Pese al desmentido del Dr. Crocker, el gobierno sudafricano reconocía que continuaba su relación con el MNR en septiembre de 1985. Mientras la política de Sudáfrica está claramente dirigida a desestabilizar al gobierno socialista de Mozambique, la política occidental está condicionada principalmente por el hecho de que Mozambique está apoyada militarmente por la Unión Soviética. En 1981, unos aviones sudafricanos bombardearon un suburbio de Maputo, supuestamente tras recibir información de la CIA. Después del bombardeo a Matola de enero de 1981, Mozambique reveló una red de la CIA en el país y expulsó a varios agentes de la misma que trabajaban en la embajada americana. El embajador americano abandonó Mozambique y los Estados Unidos se negaron a otorgar cualquier ayuda a Mozambique durante 2-3 años aproximadamente, hasta la fecha del acuerdo de Nomati. Se produjo una visita de un representante de la ayuda americana y la situación mejoró, pero durante 3 años la nación que más ayudas concede en el mundo entero decidió no ofrecerle ninguna a Mozambique. Se ha dicho que las ayudas occidentales se suspendieron debido a las vinculaciones de Mozambique con la Unión Soviética. Los asesores rusos dirigen la guerra pensando en sus propios intereses políticos y no en las necesidades de Mozambique. En los 3 años siguientes a 1981, tal vez murieran de hambre 100.000 mozambiqueños. Creo que hay una motivación política para todas las ayudas, y el caso de Mozambique tampoco es especial. La utilización de las ayudas como arma no se limita ni mucho menos al suministro de comida y artículos de primera necesidad. En 1983 el gobierno sandinista de Nicaragua pidió un préstamo al Fondo Monetario Internacional para contribuir a la construcción de una flota pesquera junto al puerto de Corinto. El fondo, cuyas decisiones en teoría no son políticas, dio su aprobación, pero el representante de los Estados Unidos, tal vez obedeciendo instrucciones del Departamento de Estado, insistió en que era preciso añadir una cláusula extraordinaria al acuerdo, según la cual Nicaragua debía garantizar que hubiera un suministro suficiente de combustible para los barcos. Como Corinto era una de las principales terminales petrolíferas del país, Managua no tuvo inconveniente en aceptarla.
Los barcos serían un balón de oxígeno para una economía que ya estaba sufriendo las consecuencias de los ataques de la Contra. Pero a las pocas semanas, la cláusula especial adquirió un nuevo significado. No, por la noche, ¿verdad? Como a eso de las 11:30 de la noche, inició el ataque de una lancha piraña a los tanques, penetrando por la bahía, y comenzó a bombardear una lancha apoyada por un avión, realizando más que todo una actividad diversionista para concentrar nuestra fuerza en el avión, porque ha sido la práctica, ¿verdad? Lo que hemos vivido siempre, el ataque de los aviones, nunca se esperaba un ataque con una lancha. Entonces se centró la atención primero en el avión y eso permitió... ¿Cuántas de las instalaciones quedaron destruidas? Podríamos numerar, ¿no? Son los que están aquí, que tenemos aquel, 2, creo que ya 3, ese prácticamente quedó inservible también, 4 tanques. Y aquellos que se le tuvieron que hacer reparaciones, ya, implica inversión. ¿Cuánto costará reemplazarlas? 5 millones, en dólares, 5 millones de dólares. El ataque, que estaba claramente concebido para impedir que Nicaragua cumpliera la garantía de mantener suministros suficientes de combustible, fue dirigido por la CIA. Pero las superpotencias no son las únicas que manipulan recursos de ayuda importantes. En consonancia con el compromiso británico de adherirse a la política estadounidense en relación con Nicaragua, este documento, que se refiere a la política de votación del gobierno británico en el Banco Interamericano y el Banco Mundial, habla de Nicaragua afirmando que por el momento no hay necesidad de rectificar nuestra política de votación con respecto a Nicaragua. No obstante, el problema de explicársela a la opinión pública sigue existiendo y habremos de persistir en la afirmación de que nuestra oposición se basa en razones técnicas. Un funcionario del gobierno británico ha escrito debajo: si es que podemos encontrarlas. Debido al bloqueo económico y a la guerra, este país está casi en la bancarrota. Los hospitales están atestados de civiles y soldados heridos. El país está tan empobrecido que ni siquiera puede comprar drogas de primera necesidad. Casi no hay medicamentos que alivien el dolor de los heridos. Pero en un periodo de tiempo en que han muerto más de 12.000 nicaragüenses, Washington ha invertido $100 millones en ayudar a la Contra. Dinero para fusiles, para morteros, para granadas y balas que matan y mutilan al pueblo llano, a 25 centavos por disparo. Y todo ello, la guerra, el embargo económico y la negación de ayuda financiera, está destinado a luchar contra lo que para Washington es una amenaza comunista contra los Estados Unidos. Lo que tenemos en Nicaragua es una revolución que se llevó a cabo con el apoyo de los Estados Unidos. Una vez terminada la revolución, los sandinistas prescindieron de los restantes participantes en la misma y revelaron, tan claramente como Castro en 1959, que querían un régimen marxista-leninista. El convencimiento de su derecho a la independencia subyace a los orígenes de la Revolución Nicaragüense de 1920 y de Agustín Sandino, un nacionalista que convenció al pueblo de que podía derrocar a Anastasio Somoza, el primero de una dinastía de dictadores colocada por los Estados Unidos.
Muchos grupos nicaragüenses que se oponían a los Somoza unieron sus fuerzas bajo el estandarte de Sandino, que había sido asesinado en 1934. 50.000 murieron en la guerra civil, hasta que en 1979 el último Somoza abandonó el país. La gran mayoría de los nicaragüenses sintió que por fin tenían una oportunidad de futuro, y no se equivocaban. Se construyeron escuelas, se redistribuyó la tierra, disminuyeron la mortalidad infantil, las enfermedades endémicas y la desnutrición. La revolución estaba convirtiéndose en un ejemplo de lo que podía lograr la independencia para otros países de la zona, así que Washington comenzó a llamar a los nicaragüenses agentes de la expansión soviética. En 1981, la CIA creó en secreto el Ejército de la Contra, con hombres de la Guardia Nacional de Somoza que se habían refugiado en Honduras. Desde entonces, Nicaragua se ha tenido que defender contra una guerra no declarada que adquiere una envergadura cada vez mayor. Hoy vemos esfuerzos soviéticos similares para fomentar conflictos regionales en Centroamérica y aprovecharse de ellos. Ellos no han estado allí, yo sí. El presidente Reagan parece sincero al afirmar que sabe lo que habla, porque lo ha visto personalmente. Pero la verdad es que no ha visitado ni Nicaragua ni El Salvador. Lo más cerca que ha estado de ambos países ha sido en Honduras, y no se quedó más que un día. Al sur de Nicaragua se encuentra Costa Rica, donde el ex-sandinista Edén Pastora capitaneaba un grupo de rebeldes. Pero es desde Honduras, que es la base estadounidense en la zona, donde con frecuencia hay de 3 a 5.000 soldados estadounidenses, desde donde la Contra emprende la mayoría de sus ataques asesinos contra Nicaragua, mientras que la Casa Blanca se mantiene en sus 13, y le demuestra al mundo que tratará con mano dura lo que considera comunismo. En la remota región fronteriza con Honduras, los soldados y voluntarios sandinistas que operan desde granjas abandonadas proporcionan comida y municiones transportadas a lomos de mula a una serie de puestos de avanzada situados en las colinas. Mal armados y mal alimentados, caminan hasta 18 horas al día para garantizar que estos puestos siguen siendo la primera línea de defensa del país. La Casa Blanca ha afirmado que esta movilización era el principio de una escalada armamentista masiva en Nicaragua por parte de los soviéticos, parecida a la crisis cubana de los misiles. Este es un país que no puede arreglar los camiones que se estropean. Un país donde la gente, si se desplaza, lo hace en bicicleta, andando en un camión roto. Y ustedes dicen que los soviéticos están instalando ICBMS. Los Estados Unidos no lo consentirían ni 5 minutos. Y eso lo saben los soviéticos, lo saben los nicaragüenses y lo sabemos nosotros. Pero así podemos seguir matando al pueblo de ese país, creando sencillamente amenazas que no existen. Recordemos que los sandinistas no han invadido a nadie. Con todo ese supuesto poderío militar que preocupa al Congreso y a la administración actual, no han invadido a nadie. Al contrario, son ellos los que han sido invadidos por la mayor potencia militar del mundo. Sería mucho más sensato y mucho más lúcido que nos diéramos cuenta de que la forma de tener mayor influencia con los gobiernos socialistas es tratar de colaborar con ellos, de establecer acuerdos comerciales, porque ellos están dispuestos a hacerlos y no nos han cerrado la puerta. Hemos sido nosotros. Ellos también necesitan tener relaciones comerciales con nosotros, sobre una base equitativa, naturalmente. La ayuda occidental en forma de alimentos está llegando por fin a Mozambique.
Pero en diciembre de 1984, como consecuencia del cinismo de la política de las superpotencias, en este almacén no había más que 137 toneladas de maíz para alimentar a 600.000 personas durante un mes. Moralmente, es un delito negar comida o cualquier otro artículo de primera necesidad en una situación de emergencia gravísima, pero es evidente que el gobierno británico se ha ido alejando cada vez más de una posición humanitaria o aparentemente humanitaria. Cada vez se inclina más por la idea de que la ayuda es algo meramente estratégico vinculado a los intereses británicos. Así que si un gobierno hace cosas gratas para el gobierno británico, votar como se debe en las Naciones Unidas, por ejemplo, o a escala mucho más amplia, llevar una política que los británicos quieren apoyar en una zona concreta, se crea un gran programa de ayuda. No digo que el bloque soviético sea mejor, pero si los gobiernos occidentales que se jactan de su superioridad moral y su amor a la democracia no pueden hacer algo que concuerde con estas hermosas frases, creo que deberían ser cuestionados. En muchos sentidos, la Unión Soviética y sus satélites son menos útiles para una nación en vías de desarrollo porque tienen mucha menos experiencia y no conocen los sofisticados métodos de ayuda ideados por los occidentales. El bloque soviético no suele limitarse a conceder ayudas u otorgar préstamos. Se crean unos lazos muy fuertes si uno tiene que aceptar asesores soviéticos junto con los equipos. Tiene unas fuertes contrapartidas políticas, sí, y mucho más evidentes todavía que la ayuda occidental. En Maputo aterrizaron armas soviéticas junto al trigo occidental. Ambas cosas son necesarias para la supervivencia del país, y ambos donantes presionan a Mozambique para obtener su lealtad. Creo que la política norteamericana consiste en entrar en Mozambique por todos los medios legales a su alcance, en la esperanza de desbancar a la Unión Soviética. En otros muchos casos no actuamos así. Hay otros casos, en Centroamérica, por ejemplo, en que adoptamos la posición contraria, pero la coherencia nunca ha sido nuestro fuerte. Nos gustaría que Mozambique fuera un país no alineado y tener con él una relación completa y fructífera que incluiría programas de ayuda en un primer momento para paliar el hambre, pero después, y esto sería lo más importante, en el campo del desarrollo económico. Estoy convencido de que el interés americano por Mozambique es antisoviético. En fin, nunca hemos mostrado el menor interés por ningún país africano, a no ser por ese motivo. Desde luego en África del Sur, no. Así que estoy convencido de que es estratégico. Pensamos que debíamos restablecer el liderazgo occidental y particularmente el de los Estados Unidos en una zona donde llevábamos 6 o 7 años viéndolas venir y estábamos dispuestos a corregir eso. No admitimos que un adversario global tenga el legítimo derecho de intervenir desde el extranjero en el sur de África. Mientras las superpotencias se sigan considerando mutuamente como enemigos globales, no harán más que aumentar el caos y las carnicerías, que son la herencia de la injerencia imperialista. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll no longer burn to be praising arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire.